Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Dicen que de los errores se aprende. También dicen que quienes cometen esos errores y no los corrigen, cometerán uno mayor en el futuro. Parecen frases sencillas, sin embargo, cuando analizamos la compleja realidad de Venezuela, podrían en esas frases tan simples estar algunas de las claves de por qué seguimos repitiendo la misma historia. Le voy a dar la bienvenida a Pedro Mario Burelli. Él es analista financiero, analista político, también formó parte de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, un hombre que conoce muy bien lo que ha sido este proceso durante las últimas 2 décadas, que tiene justamente contacto directo con muchos de esos venezolanos que han tomado decisiones que no necesariamente nos han llevado por buen camino y quien adicionalmente sigue muy de cerca la política internacional y en particular la asumida por las 2 últimas administraciones de Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, ¿cómo estás? Quería que nos ayudara a entender, estamos hablando de errores. Sin embargo, hay quienes dicen que no se trata de errores, sino de que ni siquiera se ha hecho el diagnóstico correcto. Hay también quienes aseguran que ha sido la actuación individual, personal, de algunas personas que han manejado la política, la que justamente ha torcido el rumbo para una prosperidad para todos los venezolanos. Entre todos estos elementos, ¿cuál escogería usted y cómo nos puede ayudar a entender por qué otra vez estamos en unas primarias, en unas elecciones sin garantías, en un proceso de negociación en donde todavía ni siquiera se sientan? Muchas aristas. Muchísimas gracias por estar aquí. Mira, y la pregunta de cuál de esas escogería, te diría que todas. Es decir, esta es una crisis multidimensional de una profundidad, yo creo que pocas veces vista en un país occidental, porque toca todas las capas, todas. Es decir, es una crisis moral, una crisis institucional, una crisis económica, una crisis jurídica. Entonces tienes todas las capas una encima del otro. Yo creo que lo que está siendo difícil enfrentar el tema de Venezuela es que es tan complicado que no sabes por dónde jalar. Y eso que dicen en Venezuela que es un cuero seco, que pisas un lado y se levanta el otro, eso es verdad. Ahora, la realidad es que cuando un régimen decide quedarse en el poder haciendo lo que sea, porque perder el poder le significa a los jerarcas de ese régimen perder la libertad o peor, obviamente nos encontramos en una situación bastante inédita. Es decir, la capacidad que tiene este régimen de amedrentar, chantajear, comprar, apresar, torturar, matar, exilar a sus opositores, obviamente afecta la conducta de la oposición. Es muy difícil. Y como hemos tenido un mantra un poco tonto de que la unidad, la unidad tiene sentido si hay unidad de propósito. No tiene sentido si el mínimo común denominador de la unidad es tan bajo que básicamente no requiere ningún esfuerzo. Es como, o sea, si la unidad es una raya pintada en la calle, bueno, tú la pasas por encima. Tiene que ser un poco más alto, tiene que llegarse a acuerdos. Todos tienen que sacrificar algo en aras de la unidad. La unidad tonta, la unidad de ultranza, la unidad, vamos a decirlo, la unidad boba, la bobalicona, ay, tenemos que estar unidos, tenemos que estar unidos. Eso hace que se unan quienes tienen propósitos claros con quienes tienen motivos absolutamente inconfesables. Y eso ha sido lo que yo creo que el régimen ha podido penetrar. El régimen ha podido chantajear a ciertos opositores, que habiendo sido un momento duros, hoy son más blandos. El régimen ha podido comprarlos y pasarlos al otro lado. El régimen le promete financiamiento a otros para primarias y los trata de entusiasmar con la fiesta electoral. Y yo creo que en general hemos confundido el norte. La segunda razón, y es la misma, pero viéndola del otro lado, es cuando tú observas lo difícil que es el régimen, lo dispuesto que es hacer todo, la gente empieza como a tratar de hacer las cosas fáciles, ¿no? Yo siempre he dicho, es un paciente que tiene múltiples síntomas, oye, es más fácil curarle el hongo que tiene en la uña del dedo gordo del pie que tocar el tumor etapa 4 que tiene en el cerebro. Lo que lo va a matar es el tumor etapa 4 del cerebro, pero la gente se distrae enfocándose en todas las demás cosas que el paciente puede tener. Y yo creo que estamos en eso, un país
con muchos problemas, un régimen absolutamente brutal, unos opositores de verdad no unidos, porque en aras de la unidad, en vez de ir limpiando a la oposición y deslastrándonos de quienes por alguna razón han caído en garras del régimen, los tenemos metidos haciendo vida con la oposición, neutralizando las acciones de la oposición y obviamente echándole agua a algunas de las decisiones más fuertes que tendría que tomar la oposición para mantenerse viva y ponerle presión real al régimen. Yo quería justamente recrear algunos de los tweets que usted ha venido sosteniendo y publicando en los últimos días, que usted nos los pudiera describir, porque hace algunas observaciones específicas. Por ejemplo, en aras de esa unidad, lo que fue el G4, que ahora es un G3, que justamente eliminó el gobierno interino sin ningún tipo de alternativas. ¿Cuáles son los puntos a tomar en cuenta para ese análisis de en dónde nos encontramos, si estamos mejor o peor que en el 2022? Si nos puede ayudar a entender y hacer algunos de esos señalamientos que hacía de una manera muy específica y puntual en Twitter. Gabriela, para el beneficio de quienes no siguen el tema tan cerca como tú y yo y algunos de la gente en tu audiencia, el pecado original ocurre cuando se une la oposición en el 2015, deciden que todo se vota con el partido de la MUD, entonces todos votan por la MUD, se gana las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, un gran triunfo, con consecuencias muy graves, porque obviamente a partir de ese momento ya el régimen dijo, aquí no va a haber una elección libre más nunca. Eso fue un shock al sistema, para ellos demostrar que la oposición no solamente era mayoritaria, sino que tuvo las 2/3 partes de la Asamblea, aunque sea nominalmente en el anuncio, después hicieron todo para quitárselo. Esa misma noche, Gabriela, los 4 partidos fundamentales que estaban en la Asamblea se dividieron la Asamblea en 4 y nace el G4. Ahí comienza el error. Mientras no se habían logrado los objetivos para el cual llamaron a votar por la MUD debía haber operado siempre como la unidad. Ellos se dividieron. Yo nunca he entendido y nadie me ha explicado cómo decidieron que Primera Justicia era el primer partido, Acción Democrática el segundo, Un Nuevo Tiempo el tercero y Voluntad por el cuarto. Pero ellos usurparon los votos de todos, porque para votar por Henry Ramos no eran los adecos que votaron por él. Por Henry Ramos votaron los adecos, los copellanos, los de BP, los de PJ, los chavistas descontentos y los independientes. Por lo tanto, ¿cómo concluyeron ellos de que ellos son los principales partidos cuando los votos se obtuvieron con una tarjeta que era la MUD? Es decir, el robo ocurre el primer día de la unidad. Ahí viene el problema y ahí viene el forcejeo por posiciones, se empiezan a rotar la presidencia, por supuesto, viene la crisis en el momento que le toca a BP y nadie dice, oye, pero espera un momentico, BP es el partido chiquito, Guaidó es el número 7, 8 del partido, ¿cómo es que él va a ser el presidente? Entonces monta un estatuto de la transición en donde no se contempla el 233, donde no se contempla buscar el reconocimiento, y cuando el reconocimiento se da y 60 países reconocen a Guaidó, entonces se tiene que revisar el estatuto, pero muy a regañadientes, y tan a regañadientes que el presidente Guaidó nunca tuvo las atribuciones del presidente. La gente quería que fuera el presidente y lo trataban como presidente, pero el artículo 236 de la Constitución explica cuáles son las atribuciones del presidente. Él nunca lo tuvo porque el G4 secuestró y creó un gobierno parlamentario que no existe en la Constitución, y el señor Guaidó para cada acto que tenía que tomar tenía que tener consenso, pedir permiso al G4. Un sistema totalmente absurdo que lleva al hecho de decir vamos a eliminar a este gobierno porque no ha sido eficiente, cuando lo que no había sido eficiente era el mecanismo de secuestro o control parlamentario que habían montado estos partidos para no darle a Juan Guaidó las atribuciones. ¿Por qué Yo me quería detener en ese punto. ¿Cómo debía funcionar ese gobierno? Usted incluso habla de un secuestro parlamentario que no dejó ejercer la presidencia. ¿Qué atribuciones se perdieron en ese camino? Es que yo creo que cuando uno no puede selectivamente escoger qué artículo de la Constitución respeta y qué artículo de la Constitución no respeta. La Constitución la hizo el chavismo. La Constitución tiene sus problemas, pero también tiene sus virtudes. Y es clarísima en ciertos temas. En el tema de un vacío de poder, el 233 es clarísimo. En el tema de lo que la sociedad tiene que hacer bajo la usurpación del poder, que es el artículo 333, está clarísimo. Y termina con el 350, que es el derecho a la rebelión, que es increíble, que fue como una justificación de ellos, golpistas, de qué fue lo que ellos hicieron en el 92. Pero el 236 explica cuáles son las atribuciones del presidente de la República. Entonces, lo que tenía que haber ocurrido es que Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea,
bajo el 233, asume la presidencia interina del país para llevarlo a una elección, hasta que se pueda ir a una elección, y tiene las atribuciones del presidente de la República, que es nombrar ministros, presentar presupuestos, etcétera, y le tiene que rendir cuentas una vez al año al Parlamento. Esas son las atribuciones del presidente de la República. Él nunca las tuvo. Todos los nombramientos eran negociados, cuotas. Te nombré un embajador aquí, mi partido necesita uno aquí. Tiene un tipo en tal junta directiva, este tiene que tener de este partido. Todo fue un reparto partidista. Cuando yo oigo a Julio Borges decir que las decisiones fueron unipersonales, yo digo, esto es de las cosas más absurdas que yo he oído. El fracaso de esto tiene dos patas: el secuestro por parte del Parlamento de las decisiones ejecutivas y el hecho que Juan Guaidó permite que eso ocurra, y cada año cuando se renueva en que había que hacer esa corrección y él debería haber abandonado la presidencia de la Asamblea Nacional y ocupar en plenitud la presidencia ejecutiva de la República, básicamente eso no se hizo. Pasaron 4 años, de los cuales los últimos 3, Julio Borges ha trabajado 24 horas al día para tumbar esta estructura. Obviamente, si hubieras dicho, Julio Borges en un momento planteó que se rotara la presidencia cada 3 meses, delatando que el tema fundamental es envidia, es decir, ¿por qué le tocó a Guaidó y yo fui presidente de la Asamblea y a mí no me tocó? Vamos entre los 4 partidos rotarnos la presidencia cada 3 meses. Y así los 4 partidos tienen la presidencia. Una cosa completamente absurda, pero como digo, delata que profundamente debajo de todo esto no hay argumentos políticos serios, no hay visión política, sino que hay una envidia tremenda, que a ellos no les tocó ser presidente y a Guaidó lo reconocen. Cuando viajó y lo recibieron en Europa y lo recibieron en Canadá y en Estados Unidos, en el Congreso, yo le decía al presidente Guaidó, o sea, no te lo van a perdonar, ellos no te van a perdonar que tú has tenido el reconocimiento y este absoluto y exitoso viaje que para los venezolanos es importante, pero estos líderes políticos no lo van a aceptar. Ahora, lo que yo nunca me imaginé, que una estrategia de muchos años de acabar con Juan Guaidó viene acompañado con ningún plan de qué hacer después de que se va Juan Guaidó. Y tenemos 60 días desde que se acabó el gobierno interino y más días todavía desde que se votó el fin del gobierno interino y no hay nada, no existe nada, no hay reconocimientos internacionales, no se ha nombrado un abogado, no se ha defendido un activo y todo lo contrario, se están perdiendo abogados, se han perdido reconocimientos, se entregaron las embajadas y no existe nada. ¿Y quién es el responsable de esto? Nadie. O sea, es como nadie habla. Tenemos unos políticos, todo este G4, no dan declaraciones, no defienden las decisiones, no hablan de nada. ¿Ve? Y esto yo nunca lo he visto. O sea, yo nunca he visto una clase política en que los líderes no tienen opinión, no opinan, no explican, no le piden disculpas al país, no dicen la próxima semana está resuelto el tema. Esto está a la deriva. Y no solamente a la deriva, sino cuando uno lo ve de cerca, ve hasta otras cosas. Dice, oye, aquí no es que son brutos y no saben planificar, sino que hay otro tipo de intereses que están operando. Aquí hay gente que puede estar decidida hasta tumbar a la Asamblea Nacional, acabar con la Asamblea Nacional. Gente dentro de la Asamblea que pueden estar ya haciendo el trabajo para que todo implosione. No puede ser tanta incompetencia. Aquí hay también mala fe. Es que justamente esa mala fe está desde el primer momento en que se dio esta estrategia de máxima presión o como la quieran llamar. Quizás a usted también le pasó, yo logré hablar con funcionarios del gobierno americano de manera extraoficial y me decían, ayúdame a entender por qué los propios venezolanos quieren implosionar la única vía legítima que tienen de por lo menos orquestar a la comunidad internacional. Decían que se reunían con los funcionarios para justamente echar tierra a los otros, o sea, una guerra interna que en teoría era una unidad, pero por dentro justamente tenía carcomido todo el sistema y los liderazgos, ¿no? No sé si a usted también le pasó. Gabriela, eso es cuando yo te explico que lo que pasa cuando tú tienes un régimen que dura tanto tiempo y tiene tantos motivos para permanecer en el poder porque tiene tanto miedo de perderlo. Lo que ellos están dispuestos, yo te puedo dar simplemente los ejemplos. O sea, yo conozco políticos que han sido chantajeados, que Jorge Rodríguez los ha llamado, les ha mostrado sus correos electrónicos, sus conversaciones telefónicas y los han chantajeado. ¿Qué pasa si yo digo esto? Que tenemos aquí. El sistema del chantaje puro. El sistema del dinero, ¿de dónde se financian algunos de esta gente? Se están financiando con boliburgueses y bolichicos y muchas veces están financiando a través de boliburgueses que básicamente están actuando en nombre del régimen. Entonces, básicamente,
lo hicieron porque necesitaban dinero, pero de repente cuando se dan cuenta dicen, oye, si no hago esto, van a mostrar la evidencia que me han estado financiando. Entonces aparecen chantajeados por haber recibido dinero malo. Después tienen las amenazas, simplemente las amenazas. O tú haces esto o yo te meto preso. Yo siempre he dicho, por ejemplo, tener un equipo de negociación con gente en Venezuela no tiene sentido. El equipo de negociación tiene que ser gente que está afuera, que no tiene que estar pendiente, que regrese a una negociación y le puede pasar cualquier cosa. O sea, tú tienes que tener algo mucho más integrado porque estamos lidiando con un grupo de criminales, acusados como tales en todo tipo de crímenes, que tienen que hacer lo que sea para neutralizar las fuerzas que vienen por ellos. Entonces, en la medida que, por ejemplo, en el caso de Guaidó, yo creo que Guaidó había creado una circunstancia en que el reconocimiento internacional evitaba que el régimen se pudiera meter con él, pero se metieron con toda su gente, pero al menos él estaba ahí dando la cara en el mismo código postal. El objetivo de él no era conducir un gobierno, el objetivo de él era ser el receptor, el tenedor de la legitimidad que se le estaba negando a Maduro por haberse robado una elección. Cuando tú rompes ese contenedor, ¿okay? Porque esto no funcionó, esto no sirve, tú no te estás dando cuenta que estás legitimando a Maduro. Ahora, peor es cuando ponen una asamblea, una directiva de la asamblea para sustituir la que existía y todas las personas son, primero, desconocidas y segundo, están en el exterior. Ahora, el señor Guanipa, que era el vicepresidente, el señor Guaidó, que era el presidente, estaban en Venezuela. Se había creado un cerco alrededor de ellos que no los podías tocar. Entonces, para Maduro, la sanción más grande que se le aplicó a Maduro, la más grande, fue el reconocimiento de Guaidó. Porque es decirle, señor, no es que yo te desconozco a ti porque te robaste una elección, es que la Constitución me da el mecanismo para yo reconocer a otra persona. Y 60 democracias hicieron eso. Que políticos, yo te hablo de Capriles, ¿sí? Capriles es el primero, y no me sorprende que sea el primero que aparezca para las primarias, es el primero que lo han tenido arrodillado desde hace mucho tiempo, entre otras cosas por recibir dinero de Odebrecht, entre otras cosas dije. Entonces, él es el que lleva todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no fue él, porque no le paraban, porque nadie lo ignoraron. Bueno, eso en la política pasa. Si tú pierdes 2 elecciones y si una que supuestamente ganaste no la luchaste, pasaste. En la política siempre pasa eso. Venezuela es el único país donde los políticos que fracasan y son malos siguen ahí. Donde Henry Ramos lleva 20 años sin hacer nada y sigue ahí. Donde Julio Borges, con 2 o 3% de las encuestas desde que fundó su partido, sigue pretendiendo ser un actor político. Es una forma de jugar política que no tiene nada que ver con política de tener credibilidad, de tener apoyo, de tener una correlación, de hablar de los temas que le importan al país. Yo jamás he oído hablar a ciertos políticos de qué es el país, sí, ni le importa nada. Entonces, ahora, es una práctica muy particular de la política que tiene que hacer agua eventualmente y está haciendo agua ahora. ¿Qué responde usted como analista político cuando le dicen es que ese gobierno interino no hizo nada en estos 4 años y había que eliminarlo? Yo creo que se habían logrado algunas cosas muy importantes. Mira, y adicionalmente no hay sustitución a ese proceso. Exactamente. Yo lo que creo es que se crearon expectativas muy fuertes de que el gobierno interino era el mecanismo del cambio automático. Una vez que no se dio, y yo creo que lo que ocurrió en el 30 de agosto el 30 de abril descarriló muchas cosas y que fue una cosa más complicada de la que se ha explicado y donde el señor Gorrín, el señor Marco Moreno, el general Hernández Dala, el general Padrinos López, supuestamente empezaron y tuvieron conversaciones con los Estados Unidos para volteársele a Maduro, engañaron a los Estados Unidos, cosa por cierto que yo les advertí a los funcionarios con los que yo hablaba que eso es lo que iba a ocurrir, crearon un enredo que digamos se perdió el hilo de por qué había venido el reconocimiento, pero de todos modos queda la expectativa de que el gobierno interino tiene una llave mágica. No, el gobierno interino no estaba ahí para manejar a PDVSA, no estaba ahí para manejar las carreteras, no estaba para mejorar los hospitales, no estaba para manejar la pandemia, estaba ahí para ser el receptor de la legitimidad y por eso era que lo reconocían. Como lo reconocieron algunos países, obligaba a que manejara los activos, por cierto, y los pasivos, también los litigios que había en esos países. Una vez que los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, tiene las embajadas, los consulados, los pleitos que había contra la República por las expropiaciones de Chávez y por todas las locuras, también lo tenían ellos, además de los activos, las cuentas que habían del Banco Central en la Reserva Federal. Entonces, tenías que entrar en una actividad de administrar esos activos, era ineludible.
O sea, Julio Borges a veces hablaba, decía, hay que montar un fideicomiso. Yo nunca entendí qué era eso, que vas a tener una embajada en un fideicomiso. Vas a operar a Citgo detrás de un fideicomiso. Entonces, cuando yo oía estos argumentos que no tenían sentido, yo dije, aquí hay alguien que está trabajando para acabar con el gobierno interino. Entonces, ¿quién está molesto con el gobierno interino? Un grupo, los bonistas. Porque los bonistas que están invirtiendo dinero en bonos de Venezuela con un rendimiento altísimo, pensaban que ese rendimiento estaba asociado a cero riesgo. No, ese rendimiento altísimo, 10 veces más alto que el rendimiento de cualquier otro bono, era porque estaba asociado con el riesgo de default de Venezuela. Una vez que no se les pagó más y llegó el gobierno interino, los bonistas tomaron al gobierno interino como su enemigo y empezaron a buscar dentro de los partidos quién eran sus agentes para tumbar al gobierno interino. Entonces, ahí hay un grupo. Obviamente el régimen también quiere tumbar al gobierno interino porque reconoce que le hurtó la legitimidad. Ahora, para los venezolanos, tener una persona como Juan Guaidó dispuesto a tomar el riesgo físico de en el mismo código postal de Maduro, al menos en la misma ciudad, en la misma zona metropolitana, hacerle frente a un ruin, cruel, brutal dictador que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad y quedarte ahí y estar dispuesto a tomar el riesgo, yo me quito el sombrero. Juan Guaidó cometió muchos errores que yo he tenido la fortuna de tener acceso y decírselo. Algunos los ha corregido, algunos no los ha corregido. Ninguno mortal. Y el hecho que sí ha estado dispuesto a tomar el riesgo de su vida de estar en Venezuela. Ahora, ¿qué va a pasar con esos bonistas? ¿Qué va a pasar con el oro en Londres? Ya vimos cómo el gobierno de Estados Unidos tomó posesión de esas sedes diplomáticas cuando no hay legitimidad o ese ejecutivo que representara una contraparte. Poco a poco Nicolás Maduro puede echar cuenta de todo esto y los bonos comenzar a ser pagados a todas estas personas. Pero obviamente yo me imagino que puede haber arreglo de algunos de esos bonistas que a su vez están muy cerca del gobierno o habían hecho negocio con el gobierno o son funcionarios del gobierno, los titulares finales, es decir, nosotros te ayudamos a quitar al gobierno interino Nicolás Maduro, pero tú nos pagas los bonos. Ahora, yo no sé dónde los va a pagar. Yo creo que esto es una locura de pensar de que aquí va a aparecer dinero donde no existe. Venezuela tiene una deuda total combinada de 170.000 millones de dólares y no tiene nada, no tiene dinero en ningún lado. Entonces no entiendo cuál es la percepción del bonista. Aunque algunos pensarán, mira, yo compré los bonos a 4 centavos de dólar, si me pagan 8, dupliqué mi dinero. ¿Ok? Por más que solamente me paguen 8 centavos sobre 100 del valor del bono. Entonces, hay intereses, y yo lo veo, y lo voy a decir una cosa, es decir, lo que sustituyó al gobierno interino es algo que se llama la capa, un nombre terrible, por cierto, la capa, yo siempre me refiero a Cecilia Flores como la capa, ¿no? La capa de esta mafia. Entonces, monta una cosa que se llama la capa, Comisión de Administración y Protección de Activos. Ya 2 meses, están integrados por todos los partidos. Interesante, porque Julio Borges lo que insistía es que había que sacar a patadas a los políticos de la administración de los activos. Y se crea una comisión, que es lo que ellos creen que es gobierno, para administrarlos y proteger los activos, formado por puros políticos. No han contratado un abogado. Llevan 2 meses haciendo todo. Mientras los juicios se van cayendo, los abogados van abandonando la causa por falta de pago, se van renunciando a defender los activos, porque los activos lo defienden no políticos, lo defienden abogados. Y lo defienden abogados que los contrata un procurador. Y los contrata un procurador que es procurador de una república reconocida. Bueno, estos señores destruyeron el gobierno interino, destruyeron la figura del procurador. Y ahora tienen una comisión que no toma decisiones formada por políticos absolutamente sospechosos, entre los cuales uno, que no voy a nombrar, vino a Washington a buscar abogados, él por su lado, para ver cómo se levantan las sanciones. Porque el partido que él representa en la unidad quiere eliminar las sanciones. Ahí es donde yo digo, no hay unidad. Entonces nosotros simple y llanamente, lamentablemente, la prensa internacional, las agencias grandes de noticias, el Washington Post y eso, no está cubriendo este tema y esto está pasando por debajo de la mesa. Es increíble. Los venezolanos se desconectaron, los venezolanos están viendo cómo viven o cómo huyen del país, los que tienen dinero, cómo lo disfrutan en Caracas, pero se desconectó la gente de la política y no se están dando cuenta que este invento que montó Julio Borges y que se trajo con mucho placer a un Rosales que está entregado al régimen y a un Henry Ramos que no existe, se tiraron una estructura que era la salida constitucional, electoral, democrática, pacífica, que la Constitución nos dio y que el deseo de Maduro de perpetuarse en el poder nos permitió, porque se robó una elección y fue el momento que decide juramentarse que se nos abrió esa solución.
tirarla a la basura sin alternativa es un crimen político, como nunca ha habido en Venezuela. Y si los venezolanos no pasamos a exigir responsabilidades a los que cometen crímenes de este orden, no vamos a cambiar, porque llegamos aquí no a través de 20 y pico de años, sino de 40 años de crímenes políticos, 40 años de desastres administrativos, 40 años de impunidad. Ese es el problema. Tras describir de esta manera el pasado y el presente de los venezolanos, ¿qué nos depara el futuro con los mismos actores, con los mismos mecanismos de lucha? Mira, yo tengo fe, ¿ok? Y la verdad es que algo me dice que al final el bien va a triunfar y que uno tiene que ser paciente, y la verdad es que hemos tenido que ser muy pacientes. Pero lo que yo sí te puedo decir, esta clase política que tenemos, esta gente que hace vida en el E4, esta gente que la ve representada hoy en día en la capa, esa no va a solucionar el problema de Venezuela. ¿Y cuáles son los actores que la pueden solucionar? ¿Qué otras vías tenemos? Es que yo no creo que uno puede identificar a una persona así. Yo creo que el liderazgo va a emerger de la necesidad. Yo creo que la gente conocida, ya la gente está harta de la gente conocida y la circunstancia va a terminar pariendo a su líder en tiempos que son mucho más lentos que lo que queremos, mucho más lentos que lo que necesita la infinita mayoría de los venezolanos que están pasando todo tipo de penurias, pero no se puede inventar, ¿no? El líder del laboratorio no funciona. Y obviamente los líderes que surjan dentro de conjuras o mecanismos tan manipulables como las primarias, no va a haber. Es decir, las primarias es el mecanismo de darle a Maduro el 2023 y las elecciones del 24, que no tienen ninguna garantía, es regalarle el 24 y al final le diste a Maduro todo su periodo presidencial cuando desde el primer día encontramos una solución, al menos para negarle la legitimidad. Justamente en esa mesa de negociación, ¿qué espera usted que pase? ¿Va a venir esa apertura petrolera, esas garantías, aunque hay quienes dicen que Maduro jamás va a poner la mesa para abandonar el poder por la vía electoral? Nunca, es decir, Maduro nunca va a perder esto por una vía electoral. Si Maduro va a perder, es por una negociación que yo la veo difícil porque lo que él exige en el fondo es impunidad y él, para buscar impunidad, tiene un grave problema que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y tienen jurisdicción universal. Por lo tanto, cualquier persona que ha sido torturado, lo que sea, podría perseguir a Maduro donde él esté, con tal de que haya un juez que esté dispuesto a perseguir la causa. Por lo tanto, nadie le puede dar impunidad. Y los crímenes que sigue cometiendo en temas por los que está acusado, como narcotráfico y eso, donde es cada vez más grande. Entonces, tú dices, Maduro ni siquiera está expresando el deseo de dejar de hacer las cosas por las cuales lo investiga la Corte Penal Internacional o lo tienen con múltiples acusaciones en los Estados Unidos por negocios de corrupción, narcotráfico, etc. Él no para de hacer eso. De hecho, él está jugando esto es, aquí la única salida que yo tengo es quedarme el poder. Yo del poder no lo puedo soltar. Finalmente, su análisis de la política actual de Estados Unidos y la que fue esa máxima presión. ¿Qué rescata de cada una de estas dos políticas y cuál debería ser la acción en este punto por parte de Estados Unidos? Mira, Gabriela, yo he vivido el tema de la relación de Estados Unidos con el chavismo desde la administración Clinton. Desde que surge Chávez, al principio del 98 empieza a subir en las campañas, le niegan la visa a Chávez. Desde ahí yo he estado viendo a esta gente. Lo único que yo siempre he dicho es que cada administración ha dejado el problema de Venezuela peor de lo que lo encontró. Esa es la constante. El problema de esta administración Biden es que es como la tercera administración Obama. Es decir, que ellos no pueden decir que no conocen el tema. Ellos lo conocen. Ellos fueron, las primeras sanciones las pusieron ellos. Todo el trabajo que se hizo para sancionar a alguien como Tarek el-Aissami lo hicieron ellos. Es decir, ellos sabían perfectamente bien con qué estaban lidiando. Por lo tanto, al regresar al poder, no era una cosa desconocida. Lo que hizo la administración Trump es mucho de las herramientas que ellos tienen. Sanciones, que el sistema judicial siga presionando, es decir, invertir mucho dinero en levantar casos como siguen haciéndolo. Esa es la presión. Y después la parte diplomática. Nunca, todo el tema de la máxima presión, de las cosas militares, eso nunca ha estado sobre la mesa. De verdad, yo creo que querían mostrar eso, pero no está. Entonces la administración Biden no tiene mucho que hacer. Claro, esta administración se quiere separar de la administración Trump, no lo logran. Y yo lo que sí creo que esta administración es
particularmente inepta. O sea, yo creo que el equipo que maneja Hemisferio Occidental, Juan Sebastián González en la Casa Blanca y el señor Nichols, el Departamento de Estado, no tienen la más mínima idea de lo que están haciendo, no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Así que el problema de esta administración con el Hemisferio Occidental es muchísimo más grave. La situación del Hemisferio Occidental está más complicada que nunca. El rol de Rusia y China en el continente son más grandes que nunca y el equipo es muy malo. Aquí siempre había un dicho que si tú quieres saber la política, el sentido, la urgencia de la política, mira a las personas que están en los cargos. Yo miro a las personas que están en el cargo del Hemisferio Occidental de la administración Biden y digo, no solamente esta no es una prioridad para la administración, sino no puede salir nada bien con este equipo. También se habla que hay un divorcio entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado. ¿Esto es cierto? Bueno, eso existió y anecdóticamente nunca lo he visto yo tan fuerte como cuando el presidente Guaidó viene a Washington y la Casa Blanca había montado toda la operación durante semanas y el Departamento de Estado se entera que el señor Guaidó está cuando las televisiones en el Congreso apuntan que está en la galería en el discurso del presidente. Es decir, ese nivel de rivalidad que a veces se da entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado llegó a su pico en ese momento y yo siempre he sostenido que cuando esas dos gentes se pelean, el que sufre es el sujeto. En este caso el sujeto es Venezuela, que esas peleas internas dañan a Venezuela. Por supuesto, dañan a los Estados Unidos en el largo plazo, pero en el corto plazo, esos cortocircuitos. Hoy en día son grandísimos los problemas, pero el nivel de incompetencia de todas las partes hace que lo que estás viendo ahorita es que todos se están apuntando el dedo, quién tuvo la culpa, quién dejó que cayera el gobierno interino, quién mandó la señal equivocada, quién no dijo la cosa a tiempo, quién fue a Caracas y le creó expectativas falsas a Maduro, quién se tuvo que... O sea, esta es una cosa vergonzosa que cualquier presidente, lo que tendría que hacer, cualquier secretario de Estado y consejero de seguridad, debería simplemente decir, mira, tenemos que hacer borrón y cambio, y borrón y cuenta nueva y empezar con un nuevo equipo, porque este equipo está mal logrado, abollado y con muy poca credibilidad. Finalmente, si usted pudiera participar activamente en la reconstrucción de esa mesa de negociación o de las elecciones o de cualquier otro plan futuro, ¿qué recomendaría? Sobre todo tomando en cuenta que usted ha mantenido una idea desde hace años y es que este régimen se mantiene a través de la represión, de la fuerza. Y si la deja de usar, precisamente allí podría estar su caída. ¿Qué debemos hacer entonces ante esta situación? Bueno, yo lo primero que creo es que los países claves que tienen su propio aparato de inteligencia, sus propios aparatos judiciales y que están conduciendo investigaciones tienen un deber ante el mundo de denunciar y mostrar con mucha más evidencia la naturaleza del régimen. El régimen tiene que quedar desnudo. ¿Okay? Al quedar desnudo el régimen, los apoyos que tienen de afuera, la simpatía, los analistas, la Unión Europea, hablando imbecilidades, se darían cuenta que están lidiando con un problema más grande. Es decir, los noruegos piensan que ellos pueden negociar, ellos no tienen experiencia teniendo del otro lado a un régimen narcotraficante, corrupto, ellos no tienen esa experiencia, ellos no deberían estar negociando. Entonces, esto es un problema de un secuestro de todo un país por parte de unos criminales. Una negociación con unos secuestradores tiene que ser por parte de quienes tienen o más poder que los secuestradores o algo de lo que los secuestradores quieren. Sentar a los rehenes en una mesa a negociar con los secuestradores no tiene ningún sentido. Dicho eso, si va a sentar a los rehenes, por Dios, vamos a sentar a alguien que tenga credibilidad. ¿Okay? Vamos a sentar a alguien que represente el país, alguien que si se llegue a un acuerdo el país lo va a aceptar. Cuando hubo la primera mesa de negociación y acuerdo en el año 92, 93, 94, estaba un gobernador, estaba el jefe de una parte representando a los sindicatos, otro a los empresarios, otro a la sociedad civil, otro a los partidos políticos, otro a un chavismo. Alejandro Armas representaba el chavismo ya disidente. Es decir, era una mesa que representaba a un país. Esto representa unos partidos políticos y unos partidos políticos entre algunos cuales, o sea, el señor Tomás Guanipa está arrodillado al régimen y negoció con el régimen su regreso y su abandono en la Embajada de Colombia. ¿Cómo puede negociar frente a quienes quizás lo compraron o lo chantajearon? ¿De dónde es factible que nosotros? Entonces, el descuido de una sociedad que no exige, yo no estoy cuestionando al señor Blyth, creo que el señor Blyth realmente está haciendo un trabajo como negociador muy bien, pero es una negociación bufa, una negociación que no va a llegar a ningún lado, con unos mediadores como los noruegos que no quieren entender, porque los noruegos están ahí, es para salvar su reputación como mediadores. Entonces, ellos no están para decir, señores, mira, no podemos negociar porque la verdad es que estos tipos, mientras están negociando, están apresando gente, están torturando gente, están haciendo todo.
El cambio del embajador Vecchio, la sacada del embajador Vecchio de la mesa de negociación, para mí debía dar por terminada esa mesa. Es decir, que el señor Rodríguez puede exigir que se salga el señor Vecchio y la oposición está de acuerdo y meten a una persona que está presa, que es Freddy Guevara, y lo sacan. Pero la alternativa de que no saliera Vecchio es que no soltaban a Freddy Guevara de la cárcel. Es decir, un chantaje hecho en frente a los noruegos, donde el embajador Vecchio dice, yo me bajo, pero si sueltan a 30 y tantos presos políticos, Jorge Rodríguez dice que sí, que acepta la condición y nunca se cumplió. Y el señor Freddy Guevara se sienta en una mesa de negociaciones y los noruegos no dicen, no, nosotros fuimos testigos de un acuerdo que no se cumplió y nosotros seguimos aquí, aquí no pasó nada. Entonces, esto todo está mal montado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como te dije al principio, el problema es tan difícil que los diplomáticos que se meten a verlo lo quieren tratar como el problema sencillo. Este país, vamos a enfocarnos en lo más fácil, que es el hongo que el paciente tiene en el dedo gordo del pie, porque el tumor en el cerebro es muy difícil para atacarlo. Peor, vamos a agarrar la crema que estamos poniendo para el hongo y vamos a ver si se la ponemos en la cabeza y se va el tumor. Entonces, tenemos un problema en el que el diagnóstico está equivocado. Cuando se conoce el diagnóstico, hay miedo de atacarlo correctamente y en Venezuela los que están adentro están siendo divididos, fragmentados por un régimen que está dispuesto a hacer lo que sea para que la oposición no sea fuerte. Muchísimas gracias por sus conclusiones. Muchas gracias a ti. Pedro Mario Burelis, analista financiero, analista político, formó parte de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, aquí en Perspectivas.